Bueno, concluyendo este tema y pasando al siguiente, que repito, es también una anécdota relacionada con la música. Es una anécdota muchísimo más complicada, muchísimo más triste y es un poco más hasta desilusionante que la primera, porque la primera pues es una anécdota divertida, estúpida y boba, pero esta pues es una anécdota que refleja una triste realidad en mi vida personal. Y se las voy a platicar porque aparte de tener relación con el tema de la música, también tiene un poco que ver con el por qué yo me hice mi canal de YouTube y con lo que actualmente me acontece en mi vida. Como bien mencioné en la anterior anécdota o en el anterior video, si es que lo están viendo en el video resubido, yo antes de 2018 yo no escuchaba música para nada. La única música que escuchaba era de un videojuego y ya está. Yo no sabía ni quién era Michael Jackson, ni quién era Queen, ni quién eran los Beatles, ni quién era Slipknot, ni quién era Katy Perry. Yo no sabía nada, no sabía absolutamente nada de música. Yo no escuchaba nada. Cuando recién empecé a escuchar música fue por recomendaciones de un par de amigos. De hecho, la primera música que me recomendaron y que yo empecé a escuchar fue trap americano, porque estamos en 2018 y recuerden que 2018, 2016, 2017, por esos años, es auge de artistas trap americano, como Post Malone, como XXXTentacion, como Ghost Money, como Lil Peep, como Lil Pump, como Suicide Boys, un montón de artistas que hay. Y por aquel entonces estaban muy de moda y esa era la música que me recomendaron. A raíz de ahí empecé a descubrir youtubers de música que me dieron muchísimas más referencias para poder descubrir bandas de rock, bandas de metal, cantantes de pop, raperos, etcétera, etcétera. O sea, ya mi gusto musical se empezó a ampliar muchísimo. Y por en aquel entonces, estaba pasando un momento de mi vida un poquito complicado. Y como empecé a descubrir música en concreto, me empecé a ser muy fanático de algunas bandas en concreto y empecé a tenerle un cierto cariño a la música. Un cariño muy excesivo, un cariño que va muchísimo más allá de simplemente escuchar música y disfrutarla, sino de verdad agarrarle como una corazonada de querer encontrarle un significado o querer transmitir algo o querer expresar algo con esa música en concreto. Es decir, empecé a sentirme como más apegado íntimamente con la música que escuchaba y eso lo llevé a tope. Y por recuerdo que sucedió un cambio en mi vida, que fue que me cambié de la tarde a la mañana en la preparatoria. Cuando sucede mi cambio de la tarde a la mañana fue entre segundo y tercero, es decir, yo pasé a tercero, pero a la mañana. Y recuerdo que había una gran diferencia entre la mañana y la tarde, que es que en la tarde todo el mundo era súper aburridísimo. En la mañana había un montón de gente muy talentosa, gente con ganas de querer hacer cosas, artísticamente hablando. Y sobre todo había músicos, había un montón de personas que tocaban la guitarra, de vez en cuando te topabas también a un tecladista, había, si no me equivoco, también una bajista, una chica que tenía un bajo eléctrico, también había unos cuantos violinistas y había pues de vez en cuando alguien que tocaba pues una flauta diferente o cosas del estilo, ¿sabes? Yo por como digo, apenas estaba empezando a descubrir la música, entonces apenas estaba empezando a agarrar mi gusto musical, pero quieras o no, el estar rodeado de tanto talento artístico, estando rodeado de tantas personas que tocan instrumentos y así, aparte de yo querer ampliar mi gusto musical y formar un vínculo más íntimo y más fuerte con la música, me empezó a querer entrar la curiosidad de querer ser músico. Y aunque iba a ser algo complicado, me lo planteé durante cierto tiempo y empecé a fantasear en tener una especie como de proyecto musical con algunos amigos de este salón nuevo en la mañana para formar una especie como de banda. Lo que pasa es que yo nunca había tenido contacto con ningún instrumento musical, yo no sabía absolutamente nada de música, nada, nada, pero cero, cero, cero música. Como les digo, antes de 2018 yo no tenía ni idea de música, nunca había aprendido nada y nunca había escuchado nada. Para cuando llega esta curiosidad, para cuando me entra esta como intriga o esta tentación de querer pues llevar a cabo algún proyecto que tenga que ver con la música más allá de simplemente escucharla y ya está,
pues me planteo el comenzar a aprender a tocar un instrumento, y por aquellas no tenía muy claro el qué instrumento me gustaba mucho. Lo primero que compré, que de hecho está acá de este lado, fue una guitarra acústica. Está ahí colgada, esa es de ahí. Esa guitarra acústica lleva muchísimo tiempo abandonada, ahí colgada, porque fue un instrumento con el que fracasé. Realmente no pude aprender a tocar la guitarra. De hecho ya se le reventaron varias cuerdas y ya está algo viejita. Pero en aquel entonces como que dije, bueno, me la voy a comprar a ver si soy capaz como de aprender lo básico, y aprender lo básico voy a ver si eso me gusta, si me convence, si me atrae, si le encuentro algo de especial, si le agarro cariño, como para disciplinarme y a partir de ahí aprender bien a tocarla. Pues resultó todo lo contrario, ¿no? La terminé dejando y no pude llevar a cabo nada con ella. Pero la curiosidad o la intención o la tentación de querer aprender a tocar un instrumento seguía en mí. Por aquellas yo trabajaba, por lo que el dinero no era un problema para mí. Y por aquellas sucedió algo en mi vida también que me hizo querer agarrarle competencia a los compañeros, a algunos en concreto. Recuerdo que había un amigo que era muy muy bueno tocando la guitarra en aquel entonces. Actualmente, si no me equivoco, es guitarrista de una banda que pues no es muy famosa, pero sí que componen canciones, o sea que ya es alguien muy talentoso con su instrumento, capaz de componer canciones con él. Y recuerdo que por aquellas hubo grupos que me gustaron mucho a mí, que los escuchaba mucho, y que a raíz de yo escucharlos, sentía que él los comenzó a escuchar. Y eso, y entre muchas más cosas, hizo como que le empezara a agarrar tiria a ese compañero, como un poco de envidia. Y nunca he sido envidioso, nunca he sido rencoroso, y nunca he sido ese tipo de persona, ¿sabes? Pero por aquellas, como que no sé, me sentí vulnerado, me sentí infravalorado, me sentí menos, como que lo veía muy presumido, muy engreído, como que lo veía como una persona que presumía excesivamente de su talento, a una persona que le batalló mucho para intentar aprender lo que él sabía hacer muy bien y que apenas estaba comenzando a introducirse en este mundillo. Y yo siempre me he tomado muchas cosas como competencia, y siempre que voy a hacer algo intento dar lo mejor de mí para hacerlo lo mejor posible. Intento dejarlo todo para que de verdad se vea y se transmita de que soy yo, ¿sabes? De que hay una esencia detrás, de que no lo estoy haciendo simplemente porque a lo mejor se puede llegar a ganar dinero con esto de los streams. No, 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 lo estoy haciendo por pasión, lo estoy haciendo porque de verdad me gusta y porque de verdad quiero seguir adelante y quiero seguir haciéndolo porque de verdad es algo que disfruto, es algo que me llena internamente. Y por aquellas, la música me llenaba mucho, porque les digo, empecé a formar un vínculo un poco más cercano con ella. Entonces, lo que hice, o mi forma de aprender, o mi forma de convertirme en un músico para ser reconocido, no por él, sino por otras personas como un gran músico, al igual que esta otra persona, fue aprender teoría musical. Y la teoría musical es de las cosas más complejas que puedes llegar a aprender. Realmente a mí el conocimiento del el técnico musical, o sea, la teoría que hay detrás de todas las composiciones, tema de partituras, tema de acordes, tema de armonía, que si séptimas elevadas y que si acordes suspendidos, o sea, todo este tipo de cosas son muy complejas. A mí es uno de los conocimientos más complejos que te pueden llegar a enseñar, y que alguien muy muy bueno en teoría musical es capaz de componer cualquier cosa. Los compositores de bandas sonoras son gente experta en teoría musical, y por aquellas el youtuber que yo conocí para poder aprender teoría musical fue Jaime Altozano, que se podría decir que es como el youtuber de música más famoso en español. Gracias a Jaime Altozano y gracias a muchos otros videos aprendí teoría musical de manera muy rápida y de manera muy efectiva. Tanto que llegué a explicarles muchas cosas que sucedían en las canciones que tocaban mis compañeros, que ellos sabían tocarlas, pero no sabían la teoría que había detrás de eso. Y gracias a lo que yo les explicaba de la teoría, eran capaces de tocarla mejor, de relacionar esa canción con otra, de encontrar un arreglo que se utiliza en diferentes melodías, o incluso ellos comenzar a componer, o ellos interesarse en la teoría musical. Es decir, empecé a ser reconocido como alguien dentro de la música en mi alrededor. Pero este compañero en concreto sabía también algo de teoría musical, y él hacía ver como que la teoría musical no hacía falta.
él como que decía que es más importante la práctica que la teoría. Y a la hora de la verdad sí es cierto. Pero tengan en cuenta que mi manera de hacerme músico fue aprendiendo teoría. Como yo no podía llevarlo a la práctica, mi manera de demostrar que podía ser alguien en la música o que podía considerarme un músico fue aprendiendo lo más de teoría posible. Y actualmente ya muchas cosas se me olvidaron. Si quisiese hablar en el futuro de teoría musical en el canal, voy a tener que volver a aprenderla porque ya se me olvidó. Muchas cosas se me habrán olvidado completamente. Otras seguramente las recordaré al instante. En cuanto vea un video o en cuanto empiece a leer artículos sobre eso, me acordaré. Pero ahorita mismo ya no soy capaz de explicarte un tema de teoría musical. ¿Qué es lo que pasa? Como les digo, este compañero como que menospreciaba un poco la teoría y él era muy bueno en la práctica. Entonces, cuando logré ganarme el reconocimiento del resto de mis compañeros como músico por haber aprendido mucha teoría, solamente me quedaba la parte práctica. La parte que pues se me había dificultado, la parte a la que le había echado un intento y que había fracasado en el intento, la parte que por así decirse era la más importante a la hora de hacerte llamar músico, que es tocar un instrumento, llevarlo a la práctica. Y yo ya con todo el conocimiento teórico en mi cabeza y con mucha música por descubrir y con muchísimas ganas, comencé a tocar un instrumento por aquellas. Y lo comencé a tocar a escondidas de todos. ¿Por qué? Porque no quería que nadie se enterara. Yo quería aparecer ya como músico experimentado, es decir, con una cierta práctica en mi instrumento, no como que apenas empecé. Era mi idea, o sea, en aquel entonces pues yo estaba morrillo, obviamente tampoco no es como que lo hiciese, como que si tuviera que hacer eso hoy en día no lo haría así, obviamente. Ya he madurado y ya no considero tan importante el demostrarle nadie a nadie. Considero importante sentirme satisfecho con lo que hago. Pero por aquellas, pues no sé, era una corazonada de niños chiquitos, básicamente. Entonces, lo que hice fue comenzar a tocar un instrumento yendo a clases. Y como les digo, por aquellas yo trabajaba, entonces para mí no era ningún problema el estar pagando 1,000 pesos cada mes por las clases porque él tenía el dinero, entonces, realmente nunca había tenido nunca he tenido gastos así de grandes en mi vida, así que me lo pude permitir. Y también lo que me pude permitir, obviamente, es comprar el instrumento, pero aquí viene la gran duda: ¿qué instrumento fue? ¿Cuál fue el instrumento por el que me decidí? De todos los instrumentos, de toda la música que estaba empezando a descubrir, ¿cuál fue el que más me llamó la atención? ¿Cuál fue el que me gustó? De todos los instrumentos que tocaban alrededor mis compañeros, ¿cuál sería por el que me decantara? ¿Volvería a intentar la guitarra como para intentar atacar en el mismo campo o en la misma cancha a este compañero, o me iba a ir por otro lado? Y al final, tras mucho pensarlo y tras mucho analizarlo y tras escuchar música y tras reflexionarlo y decidirlo, decidí comprarme un violín. El violín fue mi instrumento predilecto, fue mi instrumento con el que decidí yo empezar. Y decidí por el violín por varias cosas. Decidí violín porque había una canción de electrónica del Geometry que me gustaba muchísimo con violín. Había un par de compañeros, en concreto uno de mis actuales todavía amigos cercanos, o sea, con los que salgo comúnmente, que también en aquel entonces era violinista y que tenía un plan muy muy seguro de entrar a estudiar música. Lo que pasa es que obviamente la vida cambia los planes de las personas y él actualmente es chef, entonces imagínense el cambio tan radical que tuvo de violinista a chef. Pero en aquel entonces también estaba muy a tope con el violín y por muchas otras razones. El punto está en que me compré un violín y empecé yendo a clases de violín. El violín, sorprendentemente, a pesar de ser un instrumento muy complicado de tocar, porque lo complicado del violín es que si no lo sabes tocar bien, no suena bien. ¿Sabes? Una guitarra, si no la tocas mal, si la tocas mal, pero aunque le hagas el intento, más o menos puede llegar a sonar lo que tú quieres que suene. O un piano, no hace falta saber muchísimo para poder tocar una tecla. Es decir, saber coordinarte, saber tocar acordes es lo complicado. Pero una tecla, una melodía así dedo con dedo, es fácil y te suena bonito, ¿sabes? Es un sonido lindo, es el sonido que tú quieres que salga. Igual la guitarra, te enseñan una melodía con una sola cuerda, la tocas y suena lindo, suena bien, es un buen sonido. En el violín no. En el violín el primer problema viene desde el propio sonido del violín, porque donde tú no tengas un buen apoyo en la parte de acá, donde no tengas un buen apoyo en la parte del arco y empieces a deslizar de manera correcta y de manera firme y constante y con la misma presión
y sin titubear y sin temblar, no te va a sonar bien. O te puede llegar a sonar muy, muy agudo, así muy chirriante, o te puede sonar muy tembloroso. Pueden llegar a pasar muchas cosas. Y ya si desde ahí no eres capaz de tocar una nota bien, te vas a desilusionar, te vas a romper, vas a echar el violín por la ventana y vas a decir esta cosa no sirve. Es lo complicado el violín y por eso les digo que me sorprende, porque sorprendentemente a mí se me dio bastante bien el violín desde el inicio. Como yo ya tenía toda la teoría detrás y como yo tenía muchísimas ganas de aprender, practicaba mucho en aquel entonces y practiqué mucho para que incluso las primeras canciones a los pocos meses de empezar ya me sonaran bien, ya me sonaran con un sonido limpio. Dentro del ámbito de los violines hay muchísima variedad de sonidos. Depende de tu violín, depende de cómo lo toques, depende de la tonalidad, depende del arco, depende de la resina, depende de mil cosas. Pero el punto está en que ya para mí a los pocos meses ya me sonaba una canción bonita, ya era capaz de tocar una melodía completa, ya era capaz de tocar una canción completa en violín. Y eso para mí pues fue un gran subidón y yo empecé, por así decirse, a motivarme y empecé a seguir adelante y pues desde el inicio le eché muchas ganas y cumplí un año completo yendo a esas clases. ¿Qué es lo que pasa? Que hubo diferentes cambios en mi vida posteriormente. Estábamos hablando de que yo empecé a tocar violín a inicios de 2019. Todo lo del compañero, lo de la teoría musical, lo de la guitarra y eso pasó a lo largo de todo 2018. Porque yo no, de hecho no a lo largo de 2018, pasó en la segunda mitad de 2018, de agosto a diciembre. Porque en ese semestre, de agosto a diciembre de 2018, es cuando yo fui a tercero. Es decir, que me cambié de la tarde a la mañana. En 6 meses pasó todo lo de antes. Y a partir de 2019 hasta 2020, es decir, todo quinto y todo sexto, yo empecé a ir a clases de violín. No, de hecho no todo quinto y todo sexto, todo cuarto y todo quinto de preparatoria. Todo ese año empecé a ir a clases de violín. Y además es un año en el que hubo muchos cambios en mi vida. Y a finales de 2019, para finales de 2019 más bien, sucedieron cosas. Una, es que desde hace unos meses, para ese entonces, yo ya había dejado de trabajar donde estaba trabajando. Porque era un trabajo en el que te corrían a los 16 años, era de cerillito. Entonces yo ya tenía más de 16 y me terminaron corriendo. También a lo largo de todo el año que fui tomando las clases, recuerdo que me subieron el precio de las clases 2 veces. Y no presencialmente le subían 5 pesos, le llegaban a subir como 40 pesos cada mes. Entonces llegó un punto en donde me salía 100 pesos más o 80 pesos más o cosas así. Sin trabajo, con subiendo el precio. También en enero de 2020 conseguí un nuevo empleo, pero este nuevo empleo ya no tenía el día de descanso que yo quería tener para poder ir a esas clases. Entonces fue muchos problemas, le empecé a dar vueltas, me entró la idea de que a lo mejor debido a que yo pagaba casi 1,000 pesos cada mes y llevaba 12 meses, pues a lo mejor había malgastado 12,000 pesos en aprender lo poquito que sabía hasta ese entonces. A lo mejor eran unas clases muy caras para un tipo de gente que no es la persona a la que pertenezco. O sea, es como para una gente que tiene una clase económica, una estabilidad económica en concreto, o para gente que tiene padres con dinero básicamente. No sé, me empezaron a entrar muchísimas dudas sobre si continuar o no. Y no sé por qué se me hizo muy fácil decir que podía continuar yo solo tocando el violín por mi cuenta. Fui al centro, me compré un par de libros con partituras para tocar canciones y me compré otro par de libros para aprender teoría del violín y veía clases en YouTube y al inicio siempre estaba practicando, empecé a trabajar, pasé a sexto de prepa, llegó la pandemia en 2020, traía el estrés de que no sabía qué estudiar en la universidad, quería abrir este canal de YouTube, tenía muchísimo más otros proyectos y también tenía pues el tema de mis amigos, ¿no? Del ser reconocido como músico y por aquellas ya era público que tocaba el violín. Pasaron 1,000 cosas y esa baraña o esa bola de nieve que se formó en mi vida terminó haciendo que por alguna extraña razón dejara de tocar el violín. No sé muy bien el por qué. Y actualmente lo pienso
o sea, de vez en cuando me paro a pensar en el por qué lo hice. Porque yo de normal pues no me acuerdo, o sea, yo de normal vivo y no es como que me está atormentando la cabeza eso, no es como que se haya muerto mi madre por mi culpa, gracias a eso, ¿no? Pues no, simplemente pues es como una anécdota más, pero hay veces en las que me detengo a pensar en por qué lo hice y principalmente cuando me acuerdo es cuando se me le quedo viendo al violín en concreto, que muchos de ustedes lo ven a diario en el fondo de mis videos, ya que es esta cosa de aquí. Esa cosa de aquí, cabrón, no sé, este, este de aquí es mi violín. Este de aquí es mi violín. Lleva desde inicios de 2020 abandonado. Es decir, ya va para 3 años ahí, arrumbado. No sé ni siquiera en qué condiciones esté. Nunca volví a tocar. Y la verdad, acordarme de ello, cada que me le quedo viendo al violín y cada que me acuerdo, pues me parece algo triste, ¿sabes? Me parece algo que no soy capaz de entender o de interpretar el por qué tomé esa decisión o por qué pasó. Porque ni siquiera fue una decisión, o sea, dentro de toda la bola de problemas que yo tenía, fue algo que sucedió y que a lo mejor en un principio ni me estaba dando cuenta. Y ya después, para cuando acordé de que dije, no mames, ya llevo 3 semanas sin tocar, pues no lo volví a hacer. Y a lo mejor dije, no mames, ya llevo 2 meses sin tocar y no lo volvió a hacer otra vez. Y digo, oye, ya llevo 6 meses sin tocar y otra vez no lo volvió a hacer. Y ya llevo 2 años y meses y no lo he vuelto a hacer. Y actualmente, pues yo creo que ya ni lo voy a hacer en algún futuro. O sea, es que ya mi vida ha cambiado tanto. Mi vida cambia de unos años para acá. Mi vida cambia radicalmente muchísimo. O sea, en un solo año yo vivo lo de 4 años y eso es bueno por un lado y es malo por otro. Lo malo es que te desestabiliza mucho y hay muchos cambios de planes y así. Esto, si no me equivoco, lo expliqué en el primer video que hice en mi canal. Que mi proyecto de música, o sea, el hecho de que yo quería convertirme en músico, lo terminé transformando en mi canal de YouTube. Es decir, lo pasé. Mi proyecto de formar una banda con amigos quedó en el pasado. Mi proyecto de querer convertirme en músico en general quedó en el pasado. Y mi actitud de querer demostrarle a ese compañero de que de que podía ser un gran músico, pues también ya quedó en el pasado. Entonces, a la hora de la verdad, cuando pienso y cuando reflexiono en por qué, cuál es la razón detrás del por qué dejé de tocar el violín, por qué dejé de hacer algo que en principio me gustaba mucho, me apasionaba y que era algo a lo que incluso quería dedicarme en el futuro, la única respuesta que me entra en la cabeza es por falta de disciplina. Y eso es lo que les mencionaba al inicio de este video, de esta anécdota, el hecho de que es algo que me acontece en mi día a día. Si se fijan, yo llevo 5 meses sin subir video. Apenas he regresado a hacer esto de los streams. Pero ¿a poco es necesario hacer tanto cambio para motivarme a regresar a hacer algo que en principio me gusta hacer? Pues si es necesario motivarme de esta manera, pues quiere decir que no tengo disciplina. Y es algo que lo he visto en muchísimos aspectos de mi vida, no solo en la música, no solo en esto de los videos del YouTube. Lo he visto con muchísimos más proyectos o con muchísimas más actividades. La única cosa en la que sí soy muy disciplinado es en la universidad, pero pues porque tengo muy en claro de qué es a lo que me voy a dedicar, de qué es de lo que voy a comer en el futuro. Si no me disciplino con eso, pues ya imagínense lo triste que sería mi vida, ¿no? Pero así como he abandonado el violín y así como abandoné la guitarra y así como abandoné este canal durante 5 meses, he abandonado muchísimos proyectos de mi vida. Y siento que el violín en concreto fue como la condena, ¿sabes? Fue como la maldición. Que realmente es una excusa muy barata el decirle que es una maldición a la falta de disciplina. Porque es una manera de ponerle una excusa a algo que te sucede a ti mismo. Es una manera de echarle la culpa a algo externo cuando en realidad el de la culpa soy yo. Pero se podría decir dentro de lo que cabe que el violín fue la maldición de la indisciplina. Porque a raíz de que pasó lo del violín, pasó todo lo demás. Es decir, el violín fue el primer proyecto personal de vida que yo no fui capaz de concluir. Cuando concluye un proyecto que yo empiezo, lo decido yo mismo. Pero también es verdad que hay factores que hacen
que tú puedes llegar a alcanzar un punto con tu proyecto de vida. Porque, por ejemplo, mi canal de YouTube es uno de mis proyectos de vida más importantes. Pero ¿cuándo podré llegar a considerar que he culminado con este proyecto de vida, que he tenido éxito, que lo he llegado a conseguir? Cuando logre a una meta de suscriptores, cuando logre vivir de esto, cuando me haga famoso, cuando logre conocer a otro youtuber, cuando haga una serie en concreto, cuando me empiecen a entrevistar, no lo sé. Realmente no es mi objetivo tampoco. O sea, me gustaría ser famoso, pero no lo tengo como un objetivo tan a corto plazo. Es decir, es como una idea en la fantasía, pero estoy muy aterrizado en la realidad de que obviamente manejo números muy humildes y estoy satisfecho con que 30 personas vean mi video. Pero ¿cuál va a ser la cúspide o cuál va a ser el culmen de este proyecto de vida? No lo sé. A lo mejor llevar a cabo todas las ideas que tengo para hacer, y en el momento en el que me quede sin ideas y sin ganas de seguir, a lo mejor en ese momento daré por concluido esta parte de mi vida o esta etapa o este proyecto y pasaré a otro y ya está. O sea, esto es así. Muy posiblemente ese momento suceda cuando termine la universidad, porque a lo mejor por cuestiones de mi trabajo o demás, pues ya no podría seguir, pero que no, quién sabe. El punto está en que al día de hoy, con 100% de certeza, puedo decir que todavía no he terminado o no he culminado ningún proyecto, no he llevado al final ningún proyecto. Siempre los he empezado y todos o siguen en pie o han terminado o se han quedado, ¿sabes? A medio camino. Y algunos ni siquiera a mitad del camino, se quedaron en el inicio. Mi canal de anime lo abandoné. Mi TikTok sobre temas de mi carrera, o sea, el proyecto de Physiocris también está abandonado. Y muchas otras cosas. Yo también en su momento quería aprender a dibujar y actualmente también ya llevo como 4 o 5 meses sin dibujar. También en su momento leía mucho y el último libro ni siquiera lo terminé. O sea, ese tipo de cosas me rodean en mi día a día. Y cada cosa que intento hacer, tarde o temprano termino dejando de lado por otra. Entonces se podría decir que mi vida en estos últimos años ha sido un poco como de comenzar cosas que me apetecen hacer y dejarlas cuando me deje de apetecer de hacer, que tampoco tiene nada de malo. ¿Por qué me voy a obligar a hacer algo que ya no me apetece hacer? Pero es que aquí la pregunta es, ¿por qué te dejó de apetecer de hacer ese algo? Porque en principio es algo que te gusta. Y yo recuerdo que, por ejemplo, hace un tiempo, un amigo mío, le gustaba mucho dibujar y en algún punto, no sabemos muy bien el por qué, vendió sus plumones. Él dibujaba con unos plumones de Prismacolor, o sea, muy profesionales, unos colores muy profesionales. Y una compañera le comentó en la publicación de venta, ¿por qué estás vendiendo algo que te gusta hacer? Y yo no leí la respuesta de mi amigo, nada más leí esa pregunta de una compañera del mismo salón. Y fue un poco como de, pues oye, es un gran planteamiento, ¿eh? El por qué estás dejando de hacer algo que en principio te gusta. Y la respuesta que hay para estas situaciones, lo que yo puedo llegar a concluir de esto, pues es que es falta de disciplina, porque la disciplina es algo que en estos tiempos, con la cantidad de ímpetus y con la cantidad de estímulos y con la cantidad de oportunidades que te da la libertad que te ofrece el capitalismo y la sociedad avanzada y la tecnología y todo esto, pues siento que las personas están haciendo menos constantes con sus actividades, sea lo que sea. Siento que a las personas se les hace muy fácil abandonar proyectos y comenzar otra cosa. Y eso a la hora de la verdad afecta, ¿eh? Porque eso lo sucede en un ámbito, pero luego lo traspasas a otro ámbito. Y donde a lo mejor primero lo hacías con el fútbol, de que a lo mejor querías ser futbolista y después dejaste de jugar y fuiste indisciplinado con eso. A lo mejor luego lo haces con tu hijo, ¿sabes? De que tipo eres padre, te vas a convertir en padre y eso implica una disciplina, ¿sabes? Y después, a lo mejor por no haber sido disciplinado, no eres capaz de criar un hijo y lo abandonas o te separas o te hartas o te enojas o empiezas a echarte la culpa de que a lo mejor no querías haberlo tenido. Ese tipo de cosas pueden llegar a suceder y en mi día a día les digo que sucede mucho. Entonces, ya para nada más concluir con esto,
lo que me gustaría hacer, o sea, con esta anécdota, lo que me gustaría es abrirlo, a ver qué tal está, a ver en qué condiciones. Tiene mucho que, como les digo, tiene mucho que no lo abro. Sí que lo he llegado a abrir. O sea, cuando lo dejé de tocar fue por aquel entonces, ¿no? A inicios de 2020. Pero sí que lo he llegado a abrir después. Pero ya últimamente, pues a lo mejor tiene más de un año que no lo he abierto. Y es precisamente lo que quiero hacer, abrirlo así. Está muy polveado. A ver si soy capaz de hacer esto sin que se caiga y partirla. Ustedes lo están viendo así y... Ustedes lo están viendo primero que yo, Wow. A ver. Ya lo están viendo, ¿no? Este es el violinzazo. Recuerdo que por aquellas épocas mi amigo, el que era violinista, junto con otra compañera que también era violinista, les gustaba ponerles nombres a sus instrumentos, porque este amigo llegó a tener varios violines, entonces le gustaba ponerle nombre. El violín de mi amigo se llamaba Val, por una compañera que le gustaba, que se llamaba Valeria. Yo en este caso, el nombre que le puse a mi violín en aquel entonces fue Denise. No porque me gustara una chica llamada Denise, sino porque tengo una amiga que se llama Denise, que es una violinista profesional, o sea, es violinista profesional literalmente. Y era, por así decirse, mi mayor inspiración o mi mayor ídolo por aquel entonces, porque yo tampoco no es como que tenga un violinista favorito. Obviamente conozco a David Garrett o David Guetta, no, es David Garrett, ¿no? Algo así, ustedes me entienden, ¿no? Entonces, por aquellas, esa chica, porque aparte de que era amiga mía, pues era violinista profesional. Entonces, imagínate conocer a una violinista de la Filarmónica de Guadalajara como amiga tuya. Entonces, por eso le quise dar ese nombre. Y wow, wow, no mames, le está saliendo hongo en una de las, en una de las perillas, en una de las clavículas, en una de las clavicas para ajustar o para afinar las cuerdas, le estaba saliendo un hongo. Tengo que si mal no recuerdo, creo que se llama, no recuerdo ni cómo se llama esta pieza, pero básicamente es para que tú te la pongas aquí y no te recargues el violín en el hombro y te cale. Es decir, esta madre como que te ayuda a apoyarte, lo que de hecho es acá de este lado. Tengo el arco, que pues muy seguramente estará muy seco y muy flojo, porque estos con el tiempo se van aflojando. O sea, tú lo que tienes que hacer con este arco es ponerle esta resina de aquí, que es resina de árbol, o sea, es la típica de ámbar de árbol, que la extraen de los troncos de árbol que sueltan estas cosas. Tú lo que haces es agarrarla, la destapas, y de hecho esta forma la tiene gracias a eso, de que vas y empiezas, empiezas a hacer esto, así. Y ya esta resina se desgasta y se quedan estas hebras, que no estoy muy seguro de qué son, si son fibra de alguna caña o algo así. Y ya esto es lo que vas a deslizar por la cuerda y va a provocar el sonido. Y ya lo último que me va a hacer falta sacar, pues es el propio violín en sí. A lo que veo, pues el violín en sí no le ha pasado la gran cosa. Las cuerdas están muy flojas, eso sí, pero de ahí en demás creo que todo bien. Déjame ver si el alma sigue en sus condiciones. El puente está chueco. Supongo que por lo mismo de que las cuerdas están flojas, el puente se aflojó. Esto yo recuerdo que en aquel entonces cuando lo tocaban me decían, lo del puente no lo vayas a tocar tú, que lo toque un experto, porque donde se te llega a romper el puente es único. O sea, esta piececita de aquí se llama puente. Y me decían, no puedes manipularla nada, porque como esto se supone que está muy muy tenso, cualquier cosita podía llegar a romperlo. Y con el tiempo este puente se va haciendo hacia un lado, o sea, en lugar de estar así, se van torciendo y pues se puede llegar a romper o se puede torcer hacia adelante, pero es más probable que lo haga hacia atrás, porque aquí es donde está esta cosa que es la que tensa las cuerdas que vienen desde acá. Es decir, son unas cuerdas que vienen así y acá se adhieren y este puente las mantiene levantadas. Y ya tú acá lo aprietas lo suficiente para que dé el tono que quieres. No recuerdo ni siquiera el nombre de las cuerdas. Creo que este era mi, creo que este era la, creo que este era re y creo que este era sol.
Y estos de aquí, estas marcas eran donde tú tenías que poner los dedos, es decir, al aire sin poner nada, era una nota. Tú ponías uno aquí y ya era otra, tú ponías una aquí, era otra, otra aquí era otra, otra aquí era otra. Y en realidad puedes seguir poniendo hasta por acá, más o menos. Ya ven los típicos violinistas que se ponen bien excesivos y le hacen así. Pero yo nunca llegué a ese nivel. Hay plantillas que sí ya están más completas hasta acá. Mi amigo sí que llegó hasta ese nivel. Y también puedes llegar a tocar en medio porque son otras notas, pero bueno, eso ya es tema teoría musical. Y fíjense, esto era lo del hongo. A ver si se ve en cámara. Watchen, esta clavícula le está saliendo, a ver si se enfoca, como hongo. No sé, se ve feo. Son como, pues típico moho, ¿sabes? Y al final como esto es madera, pues ¿qué le impide que crezca moho en la madera, ¿sabes? Este, pues nada, con respecto a la anécdota de el violín, creo que sería todo. Como les digo, me parece algo, o sea, lo veo, lo estoy viendo ahorita en mis manos y pues no sé, me parece algo triste, ¿sabes? O sea, es que no sé cómo expresarlo, es algo como que me causa melancolía, me causa buenos recuerdos y a la vez malos recuerdos porque o sea, el violín yo lo consideraba como un gran alivio de lo que estaba viviendo en aquel entonces. Siento que fue como la manera en la que tuve de salir de un momento muy complicado de mi vida. Y también era mi proyecto personal con el que más estaba casado en aquel entonces. O sea, si mi proyecto personal más importante actualmente es mi canal de YouTube, ahora ustedes imagínense lo que era el violín en aquel entonces. O sea, es que literal en aquel entonces era como lo que yo quería dedicarme. Si ahorita estoy obsesionado con hacer videos y directos y así, pues en aquel entonces estaba obsesionado con querer aprender a tocar el violín, porque quería demostrarle a alguien que era muy buen músico, pues mentalidades de uno de cuando está morro, y otra porque quería ser alguien en la música, ¿sabes? Ya por mi cuenta, ya no solo porque quería demostrárselo a otra persona, sino porque de verdad quería hacerlo. Y el verlo así, que quedó tan interrumpido de la nada, pues no sé muy bien cómo sentirme al respecto, ¿sabes? Supongo que cada uno de ustedes tendrá una situación similar, ya sea con algún deporte, o ya sea con algún otro arte, o ya sea con alguna otra disciplina. Porque hay gente pues que de chico va al karate, o que juega al ajedrez, o que se mete a clases de inglés, o que va a yoga, o que hace mil cosas y después deja de hacerlas. Supongo que es parte de crecer, ¿no? Pero la verdad es que considero que si hubiese sido un chico disciplinado desde aquel entonces, actualmente sería muy buen violinista, porque ya han pasado 3 años, 2019, 2020, 2021, 2022, 4 años desde que empecé a tocar el violín. Imagínense cómo sería un violinista que a los 6 meses ya fue capaz de tocar algo bonito, es decir, alguien que era muy bueno en el violín, para ser un principal con 4 años de práctica. O sea, es que a lo mejor ahorita estaría tocando en la Filarmónica de Guadalajara, ¿sabes? Pero ese a lo mejor, pues no existe, porque lo mejor es una fantasía, a lo mejor es una línea paralela en la que no estás viviendo y que da igual que hubiese sido ese a lo mejor, porque tu vida es lo que hay ahora. Y esto es sentar cátedra, esto es aterrizar en la realidad, darte cuenta de que eres una persona indisciplinada, que te hace falta trabajar en eso, y de que tienes que salir adelante con lo que tengas actualmente en mente, actualmente. Esa es mi conclusión y esa es la anécdota que les quería platicar. Como les digo, es un poco más, pues menos divertida que la primera, pero bueno.